Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto de La Vuelta de Obligado, triunfo tradicional con letra de Miguel Brasco e interpretado por Alberto Merlo. Hoy, 8 de enero, damos comienzo al programa 299 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 299, que corresponde al sábado 8 de enero, que como siempre lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque arranca la política internacional en el informe que prepara habitualmente Hernán Pereira. Le sigue el informe europeo de Marcela Camerano y luego un trabajo didáctico animado sobre lo que es la bomba ucraniana, para cerrar el bloque con el humor de RS positivo y la vacuna Evita. Luego de un pequeño intervalo para informar sobre nuestros otros medios de comunicación, abrimos el segundo bloque con nuestro columnista de libros, Daniel Sorín, que en este caso se va a referir a un trabajo sobre el anarquismo feminista y la voz de la mujer. Le sigue la columna de Detrás de un tango de Nora Bologna, que hoy nos habla sobre tango y género. Y cerramos el bloque y el programa con el humor de Emanuel Rodríguez y su Peroncho Delivery. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu informe? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe sobre política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace varios años. Es realmente una verdad de perogrullo que la noticia más importante es la evolución de la pandemia en este momento.
Una evolución de la pandemia que, más allá del factor humano, millones de personas contagiadas, muchísimos muertos, otra vez en tensión los sistemas de salud de diferentes países, está trayendo también todo un problema económico, porque el sistema productivo, el sistema logístico, el sistema de transportes se está viendo afectado por la enfermedad de los trabajadores y se está quedando sin personas capacitadas, en muchos casos, para mover los camiones, los aviones, los barcos, atender los aeropuertos, los puertos, y hacer toda la planificación del movimiento de mercaderías en el mundo. Esto puede conducir a una crisis realmente profunda, imprevisible. Ya el costo de los transportes se había disparado el año pasado. Hay que recordar que mover un container vía marítima estaba por debajo de los $5.000 y en este momento se aproxima a 20.000. Todo esto por producto de la pandemia y que hay muchísimas industrias que están sufriendo desabastecimiento. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los chips y con los circuitos integrados, tanto para la industria automotriz como para la industria de computadoras, de celulares, para todo lo que son electrodomésticos, está sufriendo graves problemas de abastecimiento y por lo tanto problemas de producción. También todo el sistema logístico y de transporte internacional se ve afectado. Hay menos barcos, hay menos aviones, diariamente se están suspendiendo miles de vuelos, hay gente que va quedando varada en distintos lugares. Es todo un problema y se espera que en 1 o 2 meses pase el pico de contagio que está viviendo el mundo en este momento con el Omicron, esta nueva variante o evolución del virus del COVID. Pero hay quienes dicen que va a ser la última parte de la pandemia, que luego se va a transformar en endemia. Esto quiere decir, vamos a vivir cotidianamente con el virus y sus mutaciones, pero con un alto nivel de defensas que va a permitir que la enfermedad se procese como otras tantas, como el caso de la gripe o de otras que son susceptibles de ser combatidas con vacunas, que requieren atención anual y que representan, bueno, una realidad permanente para la humanidad, sin visos de que esto vaya a terminar en algún momento. Hay un montón de voces discordantes y hay otras optimistas respecto a que probablemente a fin de enero todos los números de catástrofe que hoy se viven en Estados Unidos, en Europa y en nuestro país también, bajen y cambie el signo de todo esto y volvamos a cifras relativamente normales, entre comillas. Lo que sí parece ser cierto es que el Omicron es una variante menos letal, o por lo menos la humanidad está más preparada para recibir a esta variante con la vacunación y se ha manifestado como menos letal y como menos comprometedora para todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. Los que están en jaque son los que no se vacunaron, los antivacunas y los que han decidido no vacunarse. Hay quienes están planteando medidas muy duras contra los antivacunas y contra los que no se han vacunado, entre ellos el presidente de Francia, que dijo que literalmente los iba a hacer mierda, ¿no? Y que los iba a joder, les iba a complicar la vida, porque estaba harto de los antivacunas y de los que sostienen esas posiciones. Pasando a los temas de política internacional distintos al coronavirus, está la situación de Kazajistán. Kazajistán es una de las ex repúblicas soviéticas ubicadas en el corazón de Asia
Es el 9º país del mundo en cuanto a la dimensión de su territorio, con una relativamente baja población, casi 19 millones de habitantes, y allí se desataron unas protestas realmente muy, muy violentas esta semana, que tuvieron como eje el aumento de los combustibles, sobre todo del gas, con el que se mueven los automóviles y el transporte público y el transporte de carga en ese país. Kazajistán es uno de los productores más grandes del mundo de petróleo y de gas y de algunos minerales. Hay que recordar que allí tuvo destacada actuación el grupo argentino Bulgeroni con la famosa empresa Bridas, que tuvieron en la explotación petrolera en la década del 90, y tuvieron un papel muy destacado por aquellos años. Kazajistán, a partir de la caída de la Unión Soviética, generó un sistema que estuvo encabezado por Nursultán Nazarbayev. Desde 1984 dirigió el país hasta 2019. Era un hombre que venía ya del aparato del Partido Comunista y que con el cambio del sistema político siguió siendo el presidente. En 2015 todo parecía que venía aumentando el nivel de vida de los kazajistanos, pero comenzó una crisis por las fluctuaciones del precio del petróleo y del gas, y hubo una rebelión popular muy intensa, hasta que en 2019 Nazarbayev renunció y dio paso a Kassym-Jomart Tokayev, el actual presidente, que es del mismo partido. Allí siempre se realizan elecciones donde el partido oficial casi saca el 100% de los votos, no hay partidos opositores. El martes comenzó la protesta en ciudades del interior de Kazajistán y adquirieron un nivel de violencia que en la capital, Almaty, llevaron a la toma de la sede del gobierno comunal, el ataque al Congreso y el ataque a la Casa de Gobierno, de modo que el presidente Tokayev pidió la intervención de Rusia, que envió tropas para auxiliar a las de Kazajistán. El miércoles a la noche, la policía kazajistana, no las tropas rusas que llegaron recién el jueves, las tropas kazajistanas mataron a, se supone, varias docenas de personas. No se sabe a ciencia cierta quién dirige esta rebelión popular, si es solo una cosa espontánea o si hay algo por detrás. El gobierno kazajistano habla de un complot terrorista, los rusos acusan a los norteamericanos de estar por detrás de todo esto. Los norteamericanos dicen que no tienen absolutamente nada que ver y que lo único que piden es moderación y buen trato para los manifestantes. Parece raro que en el medio de la crisis entre Rusia y Estados Unidos por el tema de Ucrania se haya movido esta pieza de Kazajistán, que es económicamente uno de los países más importantes del Asia y en el tablero del conflicto internacional por las grandes reservas de petróleo y de gas que tiene en su territorio y de otros materiales minerales, sobre todo estratégicos. Habrá que ver cómo evoluciona esto, pero es uno de los temas que están hoy bajo la lupa, que junto con lo de Ucrania conforman el punto más álgido del conflicto entre Estados Unidos y Rusia, con China jugando por detrás, y habrá que ver cómo evoluciona y termina esto. Hola a todos y todas los oyentes de Obligados a Volver. Les habla Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza, en este nuevo año 2022, deseándole a todos y todas felicidades, salud y próspero
año nuevo que iniciamos. Tras el caos de la quinta ola de coronavirus que vive Europa, otras de las sorprendentes noticias sigue siendo la energía que consumimos y los posibles apagones de luces, de electricidad que puede llegar a sufrir Europa. En un año cargado de nuevas elecciones presidenciales en Francia, el presidente Emmanuel Macron ha dicho la frase del año: «J'emmerde les non vaccinés». A los no vacunados yo los enmierdo. Esta frase ha tenido una gran repercusión, donde sus concurrentes también a la presidencial por el país francés han hecho grandes críticas diciendo de que el presidente actual no los cuida a los franceses, que muchas cosas como para tirarlo abajo, pero en realidad esta frase Emmanuel Macron la ha sacado de su coterráneo Pompidou, y recordemos que el 5% de la población francesa solamente no está vacunada. Entonces podemos decir que con esta frase se ha llevado una gran parte de votos si es que él se postula nuevamente a la presidencial del 2022. Todavía no se sabe esto, pero bueno, las causas es que Francia ha comenzado a utilizar en su energía para evitar los cortes de electricidad, una sobrecarga de carbón, uno de las energías más poluantes, más contaminantes del planeta. El gobierno francés ha prometido que iba a cerrar las centrales de carbón que explota la central de electricidad francesa, pero no este invierno. Desde ya sabemos que el nuclear funciona con el carbón y bueno, están funcionando de 57 reactores nucleares, no funcionan 12 ya por ahora, sobre todo los dos centrales no están funcionando, pero para que esto funcione necesitan sí el carbón. Un decreto abierto por la consultación por el ministro de la Transición Ecológica hasta el 20 de enero tiene la mira de permitir una derogación excepcional para utilizar esta explotación de carbón solamente por los 2 primeros meses del año. Por otro lado, sabemos que cada una de estas centrales puede producir hasta 1 kilotona de equivalente de dióxido de carbono por megawatt de potencia eléctrica. Esto es alrededor de 1000 horas de funcionamiento. Esto está previsto por la Ley de Energía Climática del 2019 y por un decreto que fue válido y que va a ser válido a partir del 1 de enero del 2022. Un piso anual de 0,7 kilotonnas
es alrededor de 700 horas de funcionamiento, o sea que estamos usando más carbón y produciendo más dióxido de carbono, evidentemente intoxicando más al planeta en este tiempo, diciendo que es algo necesario y temporario, nada más 2 meses más o menos para paliar un invierno muy duro y no llegar a tener cortes de electricidad. Sabemos que toda Europa sufre de una demanda de gas y de productores de electricidad, justamente porque no llegan a abastecer a toda Europa, porque no se ha podido acumular, como ya lo hemos dicho en otras columnas, y esto hace que el consumo sea escaso. Bueno, por el momento cada país está tratando de resolver, cada país europeo está tratando de resolver esta situación de una manera o de otra, pero no dejan de volver a las viejas costumbres de utilizar otras formas de abastecer energía eléctrica para paliar este problema, sin importarle si esto sigue contaminando el planeta o no, aunque sea temporario. Veremos en los próximos días qué puede llegar a pasar y estamos pendientes. Les informó Marcela Camerano para el programa de radio Obligados a Volver. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de un conflicto que ha sacudido los cimientos de la mismísima Europa. Y es que en pleno año 2013, en pocas semanas, Ucrania pasó de ser un país con un futuro más que interesante a ser un país dividido en dos por una guerra civil que aún colea hoy en día. ¿Pero de dónde viene todo esto? ¿Qué hizo Ucrania para naufragar? ¿Qué papel ha jugado Rusia y la OTAN en este conflicto? Pues pónganse cómodos que allá vamos. Pero antes, comentar que el vídeo de hoy está patrocinado por Arte TV, un canal cultural europeo cofinanciado por la Unión Europea que ofrece un montonazo de documentales y contenidos sobre cultura, arte, historia, ciencia, música y deportes. De hecho, todo su contenido está disponible completamente gratis y sin necesidad de registro a través de su web arte.tv, su app, las Smart TV y desde hace unos meses en su canal de YouTube en el que suben vídeos sobre temas sociales, geopolíticos, en fin, que si os gusta Memorias de Pez este os va a encantar. Así que si os interesa os dejo su link en la descripción. Y de verdad, es contenido muy bueno que incluso yo mismo he utilizado como fuente. De hecho, si queréis ampliar vuestro conocimiento sobre el conflicto de Ucrania, os voy a dejar también un link en la descripción con un documental de Arte TV que habla sobre los lazos entre Rusia y Crimea a través de los nuevos puentes que unen sus territorios. Y ahora sí, vamos con la guerra del Donbass y el conflicto de Ucrania. Para entender este conflicto tenemos que ir bastante atrás en el tiempo, concretamente a los tiempos de la Unión Soviética. Ya desde un principio, una importante parte del pueblo ucraniano rechazaba la dominación soviética. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, muchos ucranianos recibieron a las tropas alemanas como auténticos héroes. Sin embargo, la Unión Soviética duró hasta los años 90, y Ucrania no consiguió su independencia hasta 1991. El problema es que el país estaba dividido. Una gran parte de la población era étnicamente rusa y otra era étnicamente ucraniana. Y esta diferencia se ve en una de las cosas que más unen a un país, su lengua. Menos de un 70% de los ucranianos tienen al ucraniano como lengua materna, mientras que la mayor parte del resto de la población son de habla rusa. Esta separación lingüística y étnica es la clave de todo el conflicto y ahora os cuento por qué. En 2010, Viktor Yanukovych, miembro del Partido de las Regiones, un partido prorruso, ganó las elecciones en 2010 y se convirtió en presidente de Ucrania, comenzando una nueva etapa en la que la democracia ucraniana se fue deteriorando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque para empezar, la corrupción campaba a sus anchas con Yanukovych en el poder, y también porque comenzó a encarcelar opositores como la ex primer ministro Yulia Tymoshenko, que fue rival de Yanukovych en las elecciones que este ganó. Con Yanukovych en el poder también se encarceló al ministro del Interior Yuri Lutsenko.
Sin embargo, la economía de Ucrania prometía mucho. El PIB del país crecía y crecía y una gran oportunidad se presentó delante de los ucranianos. La Unión Europea llamaba a su puerta y le ofreció a Ucrania ser miembro de esta. El 30 de marzo de 2012, Yanukovych y los líderes de la Unión Europea firman un tratado de adhesión de Ucrania a la UE que incluía varios requisitos como los de la liberación de los presos políticos ucranianos. Yanukovych prometió a su pueblo realizar las reformas necesarias para que Ucrania ingresase en la Unión Europea. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2013, el gobierno ucraniano informó de que el proceso de preparación de la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea quedaba suspendido. Esto fue un palo para una gran parte del pueblo ucraniano, ya que se frotaban las manos con el acceso al mercado común europeo. ¿Pero por qué hizo esto Ucrania? ¿Qué le hizo borrarse de su proyecto europeo? Pues nada más y nada menos que Rusia. Rusia no quería dejar que Ucrania cayese bajo la influencia de la Unión Europea y presionó al gobierno de Yanukovych para que no se uniese a esta. Rusia prometió una generosa ayuda económica a cambio de esto. La razón de tanta pelea por Ucrania no es otra que una disputa geoestratégica entre la Unión Europea y Rusia, y es que por Ucrania pasan importantes gasoductos que surten a Europa tanto de gas ruso como de gas de los países de Oriente Medio, un recurso de vital importancia para el abastecimiento de la energía europea. Sin embargo, las protestas en Ucrania se fueron multiplicando y escalaron hasta que en Kiev se levantaron barricadas y se montó un gran movimiento ciudadano de protesta conocido como el Euromaidán, que exigía el fin del gobierno de Yanukovych. Las protestas se fueron radicalizando en un país en el que la mayoría de los manifestantes tenía formación militar y en el que los choques entre manifestantes y policía fueron brutales. También el gobierno recurrió a grupos ilegales formados por criminales, militantes prorrusos o elementos extremistas de las fuerzas armadas y policía, unos grupos que recibieron el nombre de Titushkis. También en el Euromaidán se organizaron distintas milicias que recibieron el nombre de unidades de defensa, y entre las que se encontraban elementos nacionalistas ucranianos y organizaciones de extrema derecha. El 22 de enero de 2014 llegaron los primeros 5 muertos a las protestas. Finalmente, y con un balance cercano a las 200 víctimas mortales, Yanukovych huyó del país y los opositores tomaron el control de las instituciones ucranianas. Yulia Timoshenko fue liberada, se celebraron elecciones presidenciales, Rusia la reconoció y todos fueron felices y comieron perdices. Increíble final, ¿no? Pues no, esto no acaba aquí. ¿Os acordáis de que la población de Ucrania estaba dividida en dos? ¿Que había una parte prorrusa de habla rusa y otra parte ucraniana de habla ucraniana y con tendencia más europeísta? Pues resulta que la mayoría de los prorrusos viven en el sureste del país. A los pocos días de la huida del presidente Yanukovych, en Crimea, una región de Ucrania con una aplastante mayoría prorrusa, comenzaron a aparecer grupos de encapuchados perfectamente armados y equipados. Uno de estos grupos tomó los edificios de la presidencia y el parlamento de Crimea, izando la bandera rusa en ambos, unas banderas que siguen ondeando hoy en día. El mismo día, el parlamento de Crimea anunció un referéndum de autodeterminación para el día 30 de marzo. Con una participación de más del 80%, la opción de ser anexada a Rusia ganó con más del 96% de los votos. Un referéndum que por otra parte no tuvo muchas garantías democráticas, por ello los países occidentales no reconocen este referéndum. Sin embargo, desde entonces, de facto, Crimea pertenece a Rusia. Pero tampoco se quedó aquí todo esto. Las protestas prorrusas contra el gobierno europeísta de Kiev se extendieron por toda la región industrial del Donbass. Al igual que en Crimea, en todo el Donbass comenzaron a aparecer de la noche a la mañana grupos armados en ciudades como Donetsk o Lugansk. En Donetsk, los manifestantes proclamaron la República Popular de Donetsk, mientras que un grupo de diputados regionales de Kharkov asumió el control de las instituciones gubernamentales y proclamó la República Popular de Kharkov, aunque esta no durará mucho. Unos días más tarde, grupos armados prorrusos proclamaron la República Popular de Lugansk. La separación era un hecho. El ejército ucraniano no era capaz de controlar una importante parte del país, y los prorrusos se habían hecho con el control de todas las instituciones de esos lugares. La guerra a estas alturas parecía inevitable. Durante estas semanas, entre abril y mayo de 2014, los enfrentamientos entre grupos prorrusos y nacionalistas ucranianos también fueron frecuentes, destacando la masacre de Odessa, en la que el Pravy Sector, un grupo nacionalista de extrema derecha ucraniana, provocó un incendio que acabó con la vida de 46 personas, además de muchos heridos que eran golpeados cuando huían del edificio. A pesar de que hubo conversaciones internacionales entre las potencias implicadas que acordaron rebajar la tensión, los enfrentamientos continuaron escalando. Los comandos prorrusos hicieron incursiones tomando diversas localidades y edificios estratégicos, y a pesar de que las contraofensivas del gobierno se lo ponían muy difícil, cada vez más y más territorios caían en manos prorrusas, que se hicieron con una buena cantidad de armamento que había en las bases de esos lugares. El frente se fue estabilizando, y de facto las milicias prorrusas mantenían el control de todo el este ucraniano.
El papel de Rusia en la consolidación de las posiciones prorrusas fue clave, ya que armó a estas milicias y proporcionó importante asesoramiento militar, apoyo logístico y de inteligencia. Sin embargo, lo más efectivo para los prorrusos fueron los sistemas antiaéreos que les permitieron derribar aviones militares ucranianos, un elemento que fue clave para que las tropas del gobierno no pudiesen recuperar territorio e incluso se replegasen en julio de 2014. Aunque el hecho no está demostrado y se acusan mutuamente, todo parece indicar que por error las milicias prorrusas derribaron un avión comercial Boeing 777 de Malaysia Airlines con 295 pasajeros a bordo. Para septiembre de 2014 la situación del ejército ucraniano era insostenible. Las milicias separatistas avanzaban a la par que el ejército ucraniano cosechaba derrotas y muchas bajas. Para el 4 de septiembre el gobierno de Ucrania había sufrido 3.881 bajas, de las que 837 eran muertos. A pesar de que en septiembre se hizo un proceso de alto al fuego que se llevó a cabo en octubre de 2014, extraoficialmente los combates, escaramuzas y emboscadas continuaron. El culmen de estas operaciones llegó en 2015, cuando entre 5.000 y 8.000 soldados del ejército ucraniano quedaron sitiados en Debaltsevo. Tras varios días de combates, finalmente los sitiados se rindieron y entregaron las armas a las milicias separatistas, las cuales se apuntaron la mayor victoria de la guerra. Desde entonces la situación en Ucrania ha sido de calma tensa. La línea del frente ha estado estancada, pero a menudo se reactivan las hostilidades, especialmente con bombardeos de artillería. De hecho, la guerra del Donbass es utilizada por el Kremlin y por el gobierno de Kiev como una herramienta política. Es decir, cuando Putin necesita ganar popularidad porque tiene problemas internos, el conflicto tiende a reactivarse. Lo mismo ocurrió con las elecciones presidenciales ucranianas, en las que el expresidente Petro Poroshenko trató de azuzar el conflicto para mejorar sus resultados electorales, algo que finalmente no ocurrió. La situación actualmente se resume en que las repúblicas de Donetsk y Lugansk siguen en pleno funcionamiento con sus propias instituciones y fuerzas armadas lejos del control de Kiev. A su vez, Rusia sigue garantizando la existencia de estas, mientras que ni la OTAN ni la Unión Europea se ha llegado nunca a involucrar en el conflicto lo suficiente como para dar un golpe de efecto a la situación. De hecho, actualmente son señores de la guerra los que controlan las milicias prorrusas separatistas en el este de Ucrania, controlando una vasta cantidad de terreno. Otra de las consecuencias de esta guerra ha sido la anexión de facto de Crimea a Rusia, y es que a pesar de que la comunidad internacional no reconoce esta anexión, como hemos visto antes, la realidad es que Crimea ya ha sido integrada en la Federación Rusa, y el Kremlin tiene pleno control sobre el territorio. Por último, no hay que olvidarse del drama que ha supuesto la guerra con cientos de miles de desplazados, más de 13.000 muertos y una crisis económica que dificulta el acceso de la población a los servicios sociales más básicos en territorio separatista. Así que todo indica que el conflicto seguirá letargado pero sin resolverse. ¿Pero tú qué piensas? ¿Recuperará Ucrania todo su territorio? ¿Serán Donetsk y Lugansk independientes? ¿Serán anexionados a Rusia como Crimea? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, acuérdate que puedes ampliar este tema en Arte TV y que también puedes suscribirte, darle a like y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Sufrimos la pandemia, virus maldito que a todo el mundo apremia. Necesitamos otra buena vacuna, todo el planeta está buscando una. Tienen la suya los norteamericanos, una los rusos y otra los cubanos. Hay una inglesa y hay otra de los chinos. ¿Cuál hace falta? La de los argentinos. Evita que te enfermes, evita que estés mal, evita la vacuna del campo popular, evita que te internen, evita el hospital, evita la vacuna que hay que desarrollar. RS positivo. Si querés levantar la defensa con un poco de alegría, suscríbete
Vendrá con birra, con choripán y mates, que cure a todos, mujeres, niños y hombres, y sobre todo que tenga un lindo nombre. Si es argentina, es buena y es gratuita, no hay otro nombre, es la vacuna Evita. Evita que te enfermes, evita que te mal, evita la vacuna del campo popular, evita que te internen, evita el hospital, y aunque sea de la contra, te vacunamos igual. Evita que te internen, evita el hospital, y aunque sea de la contra, te vacunamos igual, y aunque sea de la contra, suscríbete a nuestro canal, te vacunamos igual. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, está desaparecido. Y hasta hoy no sabemos qué le sucedió. Por eso seguiremos insistiendo, preguntando hasta que se esclarezca su paradero. ¿Dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Ahora, además, les presentamos La Entrevista, un encuentro profundo con personalidades destacadas los lunes a las 21 horas. Mis saludos, buena oyentada de Obligados a Volver. Soy Daniel Sorín. Por ahora, nunca se sabe. Hace unos años, la Universidad Nacional de Quilmes tuvo la magnífica idea de reeditar La Voz de la Mujer, un periódico que tuvo 9 entregas entre 1896 y 1897. Se definía como comunista anárquico y tenía como lema: ni Dios, ni patrón, ni marido. El feminismo anarquista surgió en Buenos Aires en la década de 1890 en un contexto que distinguía a la Argentina entre los estados latinoamericanos, un crecimiento económico vertiginoso, el flujo de un gran número de inmigrantes europeos y la formación de un movimiento laboral activo y de ideas radicales. Fue entre esas comunidades de migrantes que surgió La Voz de la Mujer,
Era un típico caso de periódico semiclandestino que reivindicaba lo que se llamaba propaganda por los hechos. Lo distintivo de La Voz de la Mujer fue el reconocimiento de la especificidad de la opresión capitalista sobre las mujeres. Convocaba a las mujeres a movilizarse contra su subordinación como mujeres, al igual que como trabajadoras. A pesar de estar dirigido a la clase trabajadora, tenía pocos lazos con ella y una fuerte resistencia de los varones de idea de izquierda, ideas que solían olvidar cuando trasponían las puertas de sus casas. La Voz de la Mujer tenía buenas relaciones con periódicos anarquistas como El Perseguido y La Voz de Rabachos, también con periódicos españoles, El Esclavo, La Voz del Rebelde y El Corsario, con El Despertar de la ciudad de Nueva York y en Montevideo con Derecho a la Vida. Pero esta simpatía por el feminismo solamente fue aparente. En la práctica política fue de durísima oposición. Y no era para menos. El primer número de La Voz de la Mujer provocó una considerable hostilidad. Les leo. Hastiadas ya de tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o de viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz y exigir decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Quiero repetir esto, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Sigo. Largas veladas de trabajo y padecimientos, negros y horrorosos días sin pan han pesado sobre nosotras y ha sido necesario que sintiésemos el grito seco y desgarrante de nuestros hambrientos hijos para que, hastiadas ya de tanta miseria y padecimiento, nos decidiésemos a dejar oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Todo es de todos. Y quiero repetir, todo es de todos. Sigo. Hasta ayer hemos suplicado a un dios, a una virgen u otro santo no menos imaginario el uno que el otro. Y cuando llenas de confianza hemos acudido a pedir un mendrugo para nuestros hijos, ¿sabéis lo que hemos hallado? Lascivia y brutal impureza, corrupción y cieno y una nueva ocasión de vender nuestros flacos y macilentos cuerpos. Y entonces comprendimos por qué se cae, por qué se mata y por qué se roba, léase, expropia. Y fue entonces también que desconocimos a ese Dios y comprendimos cuán falsa es su existencia, en suma, que no existe. Entonces quisimos romper con todas las preocupaciones y absurdas trabas, con esta cadena impía cuyos eslabones son más gruesos que nuestros cuerpos. Comprendimos que teníamos un enemigo poderoso en la sociedad actual y fue entonces también que, mirando a nuestro alrededor, vimos a nuestros compañeros luchando y como comprendimos que ese era también nuestro enemigo, decidimos ir con ellos en contra del común enemigo, mas como no queríamos depender de nadie, alzamos nosotras también un jirón del rojo estandarte, salimos a la lucha, sin Dios y sin jefe. Si quieren saber más, pueden comprar el libro o bajarlo en la red, lamentablemente está en formato PDF, es muy interesante. Hasta un día de esto. Buenas tardes, queridos amigos oyentes de nuestro programa Obligados a Volver y de mi columna Detrás de un Tango.
la primera del nuevo año 2022, que espero de corazón que los haya encontrado con total felicidad. Y quiero dedicarla a dos aspectos de nuestro tema central, el tango, que siempre me han resultado de interés. La cuestión de género, por un lado, y las producciones nuevas que tanta dificultad encuentran para insertarse y ser reconocidas en el mercado actual. El tango es un organismo vivo, se reproduce, reinventa permanentemente, a pesar de las grandes dificultades con las que se encuentra. El carácter machista del tango es claramente atribuible a la sociedad en la que nació y se desarrolló, pero los tiempos cambian y el feminismo ha logrado transformaciones profundas en la sociedad, a las que el tango no puede ser ajeno. La mujer fue maltratada por el tango, por el mundo comercial del tango, por las letras, por haber sido invisibilizada como creadora, letrista o compositora, por su escasa presencia en la organización de eventos, en los concursos, en los festivales, como programadora radial, como DJ. Y esto se busca que cambie en todos los ámbitos. En las milongas erradicando el tradicional concepto de roles y toda clase de violencia o acoso en los vínculos entre bailarines, permitiendo y aceptando el acceso de mujeres como DJ, incrementando la programación de tandas cantadas por mujeres, en los medios ampliando el número de programadoras, seleccionando el material para no repetir aquellos temas que atenten contra la dignidad de la mujer, definiéndola como pasiva, sumisa, prostituta, traidora y naturalizando la violencia masculina y la falta de respeto. Nunca más en los programas de tango temas tales como Amablemente, La que nunca tuvo novio, 7 mujeres, que aunque se sostenga su intención humorística, no solo molestan, sino que ya no tienen cabida, ni letras machistas, ni varones al mando. Pero las mujeres decidimos no correrse de este ambiente machista, sino transformarlo. Sabemos que no lo podemos hacer solas, por eso, por la conciencia de colaboración, solidaridad y agrupación, en los distintos ámbitos surgen colectivos feministas en la lucha por sus derechos. Por eso nace el movimiento feminista de tango, por eso nace Tango Hembra, por eso surgen las orquestas femeninas.
Sin embargo, las mujeres, aunque desconocidas, invisibilizadas, escondidas, disimuladas, arrollaron el mundo del tango desde sus primeros momentos como intérpretes, letristas, compositoras, organizadoras de milongas, grandes bailarinas, directoras. Que la sociedad las desconociera, las negara y no les diera el espacio y el respeto que se merecían no significa que no existieran. Ellas aportaron su talento y su energía creadora al desarrollo del género, desafiando las convenciones y dictados de la sociedad. Entre las pioneras compositoras, letristas, intérpretes, vamos a mencionar a Eloísa Dervil da Silva, Eve Bedrune, María Luisa Carnelli, Ada Falcón, Paquita Bernardo, Mercedes Simone, Azucena Maizani. Y más actuales, Eladia Blasquez, Andrea Boloff, Marta Pizzo, Patricia Barone, Jacqueline Sigot, Marisa Vázquez. Hoy escucharemos un tema de Marisa Vázquez, gran intérprete, letrista y compositora, y luchadora incansable por los derechos femeninos. Miembro de Tango Hembra, compuso Yo Soy por encargo del Gobierno Popular para honrar el Día de la Mujer. Este tema forma parte de su disco Arde, que se llama así porque tiene que ver con que es muy comprometido con el feminismo, los derechos sociales postergados. Arde el patriarcado, el país neoliberal con el fuego del feminismo. Vamos a escuchar Yo Soy, con letra de Marisa Vázquez, música de Marisa Vázquez y Aníbal Cornilio, grabado en la presentación del disco Arde en el CAF en octubre de 2019. Los músicos son Agustín Cetratelli, piano y dirección musical, Natsuki Nishihara en bandoneón, Andrés Santarciero en contrabajo, Sebastián Colavecchia en guitarra y con arreglos de Aníbal Cornilio. Y los dejo con el tema de Marisa hasta mi próxima presentación, que será dentro de 15 días. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual, deseándoles más que nunca que sigan cuidándose. Hasta la próxima, amigos. Yo soy la que zafó de los mandatos, se reveló de pie y plantó bandera y se quedó bancándola un buen rato a proclamar la lucha de quién era. Y soy la que de noche en el silencio enreda un desamor en sus caderas, renace cuando llega la mañana y vuelve con su afán para emprenderla. La mina que te manda en el trabajo, ya ves, mal que te pese todavía, y tuvo que ponerse bien los largos, y soy el vientre que te dio la vida, la loca que no plancha tus camisas, la hembra que no cose tus miserias. Y soy tu amiga inclaudicable, tu yunta pa' tirar. Yo soy tu compañera. Yo soy la que a pesar de tanta lucha aún tiene que pelear por lo que es de ella, y en celo va encendiendo tus rituales, mitad de la mitad que te completa,
y soy la que culpando una cebolla a veces llora sola en la cocina, y soy la que resiste con su lucha el hambre de la América Latina. La mina que te manda en el trabajo, ya ves mal que te pese todavía, y tuvo que ponerse bien los largos, y soy el vientre que te dio la vida, la loca que no plancha tus camisas, la hembra que no cose tus miserias, y soy tu amiga inclaudicable, tu yunta pa' tirar, yo soy tu compañera. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando, es codo a codo el